Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes que siempre sintonizan el espacio Algo Más que Vivir. Cada sábado tenemos el grato placer de compartir con todos ustedes a través de BTV este espacio de orientación, de informaciones también, de motivación aquí a través de BTV. Pero hoy es un poco diferente, tengo que decirlo, porque estaré conversando en nuestra primera entrevista con una gran amiga, una gran profesional que nos estará acompañando en la primera parte del programa. Hacía años que no compartíamos aquí, ¿verdad? Hace un promedio de 2 años, más o menos. No, no tanto. Sí, y el tiempo pasa tan rápido. El tiempo vuela. Oh, Dios mío. Ahí está ella. Ella es la doctora Pamela Félix. Ella es cardióloga, internista, psicocardióloga, ¿verdad? Así es. Es UASdiana, estudió en la UAS, hizo la especialidad de medicina interna en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara, la subespecialidad de cardiología en el Instituto Cardiológico Dominicano. O sea, estuviste ahí con la doctora Mildred Iliana Ureña, claro la maestra, ustedes le dicen. Claro que sí. Y realizó también una formación en psicocardiología en Argentina. Vaya, che. Así es. Pamela, bienvenida al espacio. Qué bueno es poder conversar con amigos, porque ya no es entrevista, es un diálogo. Así es un diálogo, relajados, tratando de llevar información valiosa a nuestro público que nos sintoniza la tarde de hoy, y yo feliz de compartir 2 años después contigo en tu espacio nuevamente. ¿Cómo está la familia? Mira por bien, dónde vamos. Todo bien, el tiempo vuela, ya la familia va creciendo. Nuestra tía. Muy bien, le mandamos saludos, siempre está pendiente a nosotros. Sí, siempre conversamos. Ustedes ven que uno se pierde de la entrevista por conversar cosas personales, ya que teníamos tiempo que no nos veíamos. Pero bueno, tenemos un tema muy importante hoy, vamos a centrarnos. Claro. Como diría la Magíster, foco aquí. Bueno, el tema que nos compete dialogar en el espacio en el día de hoy es infarto al corazón. Doctora Félix, ¿qué son los infartos? Vamos a definirlo de una manera sencilla para que nuestro público pueda entender. Se le llama infarto cuando una arteria se obstruye y el flujo que debe pasar, imagínese usted una tubería, si usted la obstruye parcialmente o totalmente, lo que queda luego de esa obstrucción no pasa. Y digamos que en el corazón, cuando una arteria está enferma, ya sea parcialmente o totalmente, pues el flujo de sangre no es el normal, el que con normalidad fluye en la arteria. Entonces aquí ocurre el infarto. ¿Qué pasa con esto? Que cuando ocurre esta obstrucción, ya lo que queda después de ese cierre se va debilitando. Y por esto el infarto puede ser tan peligroso, porque no es lo mismo tapar la arteria parcialmente a una arteria totalmente tapada. Digamos que la sintomatología no suele ser igual, la presentación, incluso la evolución de estos pacientes. Pero más que nada, ya entendemos lo que es un infarto. Lo importante es estar pendiente quizás a los síntomas. O sea, cuando esa arteria se obstruye, explica, ¿la función del corazón es solo bombear sangre? Digamos que el corazón es el motor principal del cuerpo. Podemos vivir con un riñón, podemos vivir con un pulmón, pero el cerebro es uno y hemos visto que cuando el mismo se afecta, entonces una parte del cuerpo no funciona igual. El corazón es uno solo. El corazón es benevolente y es el encargado de bombear sangre en cada latido del mismo. Ahora bien, cuando este corazón no se cuida, en este caso los infartos, pueden provocar que el mismo caiga en una insuficiencia cardíaca, en el famoso corazón grande. Y existen otras patologías que también pueden afectar el corazón. O sea, a propósito de lo que dices, esta mañana conversamos con un sonografista, ¿es que se dice? Bueno, trabaja el tema de imaginología. De imágenes, exacto. Y precisamente tenía esta pregunta, que cuáles son las causas del famoso corazón grande. Sí, el corazón grande es la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca. Cuando dicen cardiomegalia, es cuando uno define el corazón grande en una radiografía. A veces el paciente te dice, ¿de qué usted sufre? De cardiomegalia. Usted le dice, ok, usted tiene insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, y es bueno utilizar tu espacio para orientar la población.
La insuficiencia cardíaca ocurre por diferentes causas. El infarto es la más común, esta cardiopatía isquémica, cuando las arterias coronarias, el corazón es un órgano que está rodeado de arterias. Cuando estas arterias se enferman, entonces ya van provocando un deterioro silente o digamos de una manera un poquito quizás más rápida de la función de bomba del corazón. Existen otras patologías que pueden provocar que este corazón se ponga un poquito grande. Vamos a mencionar esta hipertensión. Tú dices, bueno, ser hipertenso me puede llevar a una insuficiencia cardíaca si eres un hipertenso que no te medicas o que no estás aún diagnosticado. Por eso Sí. Quisiera escuchar de ti la diferencia de arterias, venas y lo otro también. Los nervios, tú dirías. Los nervios sería. Tenemos las arterias, tenemos las venas. Las venas, sí. Y prácticamente músculos, esqueletos, pero digamos que las arterias y las venas son los vasos principales de nuestro cuerpo. Tenemos arterias pequeñas, así como venas pequeñas, y arterias súper grandes, como la principal, la aorta, y también venas súper grandes. Ahora bien, la finalidad principal básica de ellas, las arterias van a llevar oxígeno. Cuando este oxígeno, digamos que se oxigena a nivel de nuestro cuerpo, va a través de las arterias y llevan oxígeno a todo nuestro cuerpo. Muy bien. Las venas se encargan de recoger toda esa sangre desoxigenada a nuestro corazón. Y luego esta misma sangre oxigenada va a todos nuestros órganos y es una especie de círculo que se hace a nivel de nuestro organismo. Excelente. ¿Y cuáles serían las principales causas de estos infartos al corazón? Como mencionaba, tenemos la cardiopatía isquémica, que es una de las principales causas, que es cuando el corazón, estas arterias se van enfermando. Y digamos que estas arterias se pueden enfermar de diferentes vías, pero la causa principal es esta placa de ateroma. Cuando digamos que esta placa de grasa va obstruyendo las arterias, pueden ir provocando paulatinamente el cierre de esta tubería. Ahora bien, digamos que estas arterias, cuando ya están tapándose, por decirlo así de una manera bien llana que se puede entender, existe una ruptura de esta placa que provoca el cierre repentino de la misma. Hasta un coágulo pudiera pasar y cerrar este último orificio, como le explico yo a los pacientes en mi consulta. Tengo una gráfica de una arteria y trato de decirle, mire aquí la arteria tapándose, mire aquí el proceso de la placa. Una placa empieza de manera pequeña, un 20%, un 30%, hasta un 50%, y ya cuando se obstruye la luz que quedaba en ese túnel, pues aquí viene el infarto. Entonces es importante entender que los infartos son prevenibles. Muchos de los infartos, Roberto, que ocurren son prevenibles. Antes de llegar a esta parte de la prevención, ¿qué corazón se infarta más? ¿El de una mujer o el de un hombre? Todo va a depender del factor de riesgo que tenga este paciente. No es lo mismo, por ejemplo, un hombre sano, digamos que no sufra de nada, a un hombre que sea fumador. O sea que vamos a decirlo de una manera sencilla que se entienda. Las enfermedades cardiovasculares llegan de acuerdo a los factores de riesgo que tenga este paciente. El sexo es un factor de riesgo, la raza, esta genética. Hay familias donde hay más infartos, donde hay más eventos cerebrales que en otras. Incluso también hay factores de riesgo que los adquirimos nosotros mismos. Digamos, el estilo de vida, cómo comemos, los niveles de estrés, Roberto, que me gusta mencionarlo, como lo otro es tan común, que si el peso, que si la alimentación, que si el ejercicio, me gusta tocar la parte psicosocial del individuo. Estos estresores psicosociales pueden enfermarnos, así como comer con mucha sal te puede llevar a una hipertensión y tener una dieta rica en grasas puede llevar a que se afecten tus órganos y tus arterias, tener mucho estrés igual te puede llevar a una hipertensión, a un problema de una placa en las arterias. Ok, ¿es mito o realidad? Alguien analizaba, de hecho creo que es un cardiólogo, el argentino por cierto, de que antes había como una disparidad en los infartos al corazón, pero que en los últimos tiempos, con el ajetreo, como decimos popularmente, que llevan las mujeres que trabajan en la calle, trabajan en la casa, atienden al niño, atienden al esposo, como que a propósito de lo que decías, hay una carga más elevada de estrés en ella y supuestamente pueden tener más infarto que el hombre. Vamos a hablar de una diferencia que es muy comentada y sabida por una parte de la población y es el factor protector que tiene el menstruar en la mujer. Por eso quizás vemos después de cierta edad que hay más infarto en mujeres en comparación con los hombres. Pero ¿qué pasa? Cuando la mujer entra en una especie de menopausia o perimenopausia o menopausia, pues ya hay una menor producción de estrógenos
que son hormonas en nuestro cuerpo que fungen como protector cardiovascular. Cuando ya las mujeres a partir de los 40, 45, 50 y de ahí para adelante ya no menstruan, que entran en la famosa menopausia, pues ya no tienen ese factor protector. ¿Y qué pasa? Están en mayor riesgo. Por eso ya a partir de esta edad vemos que los infartos se inclinan un poquito más a las mujeres. También, ¿qué pasa? Las mujeres cuando tienen síntomas sospechosos van más a la emergencia quizás, van más que el médico. El hombre dominicano a nivel mundial, pero el hombre dominicano sabemos que quizás atento a la misma masculinidad o quizás a la ignorancia en ciertos temas, entiende que quizás acudir a la emergencia no es tan prioritario o es una muestra de debilidad o quizás lo barajan mucho en buen dominicano. Entonces, la mujer es más dada a ir a la consulta, a atenderse. Por eso vemos que los diagnósticos de las enfermedades cardiovasculares probablemente son más comunes en las mujeres, pero es por una de las razones que he mencionado. Voy a dejar una pregunta al aire, o dos más bien. Muy bien. A ver si es mito o realidad que un infarto es más peligroso en una persona joven que en una persona adulta. De ser así, ¿por qué? Y además de esto, conforme a lo que has explicado, ¿la edad es un factor de riesgo? Al regreso nos responde. Pausamos. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32, conversando con la doctora Pamela Félix, psicocardióloga, cardióloga internista, ¿qué más? Cardióloga internista y psicocardióloga. Y mis dos maestrías que son parte de mi formación. Así es, una joven sumamente preparada, de una familia también extremadamente preparada. Me consta, sí, la capacidad de esta joven y una gran amiga, de verdad. Me honra poder compartir esto de esta amistad contigo y con otros familiares también, como tu tía. Pamela, le digo que aquí cuando uno se encuentra entre amigos se pierde en el tema. Te dejé, doctora, dos preguntas al aire. Si la edad es un factor de riesgo, además de esto, si es mito o realidad de que en los jóvenes un infarto es más peligroso. Así es. ¿Por qué un infarto es más peligroso en un joven que en una persona ya, digamos, pasada los 40 y los 50? Es sencillo y lo voy a explicar. Los jóvenes tenemos nuestras arterias probablemente con las que nacimos. Una arteria, digamos, 3 arterias principales, 2 que van al lado izquierdo, una que va al lado derecho. Ahora bien, cuando ya van pasando los años, las arterias van creando nuevas arterias entre ellas. Se llama circulación colateral. Por ejemplo, una arteria de un lado derecho puede crear una ramita que va al lado izquierdo y viceversa. Las arterias que están del lado izquierdo del corazón pueden crear una ramita e irse al otro lado. Entonces crean una neovascularidad, nuevos vasos en el corazón. Entonces imagínate tú que yo tenga solamente 3 vasos, se me tapa un vaso importante,
digamos que ya luego de esa obstrucción no hay más nada que buscar allá adelante. Ok. Entonces, en un joven, ahora bien, en un adulto mayor, si por ejemplo se tapa la misma arteria en un adulto mayor, pero Sí. este ya tiene colaterales, ramitas que le llegan, cuando ocurre el infarto en una persona mayor, no es tan catastrófico, no es tan fulminante, que es la palabra, Sí. porque ya esa área que se supone que debe, que está débil porque está tapada esta arteria aquí, ya va recibiendo un poquito de oxígeno de otro lado. Por eso hemos visto Es como un camino nuevo. un camino nuevo que Ok. lleva sangre oxigenada. Por eso vemos que son fatales los infartos en jóvenes, Sí. que no hay tiempo ni siquiera de reaccionar, ni de tú llevarlo a cateterismo, abrir esta arteria, por así decirlo. Por eso vemos que una persona mayor puede tener Sobrevivir. sobrevive, depende de la prontitud con que se atiende el cuadro, cabe destacar, pero un paciente mayor puede tener 1, 2 eventos y quizás no ser tan fulminante como en una persona joven. Ok, señales de alarma que te dicen, hey, puede que tengas un evento. Así es, señales de alarma. Digamos que vamos a prestarle mucha atención al dolor de pecho, a los mareos, a esta falta de aire, a las palpitaciones, porque estos son síntomas que pueden tener un origen cardiovascular. Ahora bien, vamos a ver si sorprendo a nuestro público el día de hoy. ¿Usted sabe que puede tener una enfermedad cardiovascular ahora mismo y no tener ningún tipo de sintomatología? ¿Cómo así, doctor? Por poner un ejemplo, la hipertensión arterial, que se llama la asesina silenciosa. Usted puede tener ahora mismo la presión súper elevada, al riesgo de tener un evento en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos años. Pero ¿qué pasa? Al no tener síntomas, usted no se chequea. Pero, ¿y a qué se debe? ¿A los mismos factores? No, existen enfermedades que pueden alertar y dar síntomas y Ok. otras enfermedades pueden cursar silente. Y un gran ejemplo de esta es la hipertensión arterial, que usted puede tener cifras elevadas, cifras digamos que moderadamente elevadas o cifras muy elevadas y usted no tener síntomas, porque puede ser un comportamiento propio de la hipertensión arterial. A lo que voy con esta intervención es que es importante acudir por sus propios pies, y ahí respondo a la segunda pregunta que me decías, de en qué edad son más comunes las enfermedades cardiovasculares. Quizás anteriormente, Roberto, se entendía que las enfermedades eran más comunes en el abuelito, Sí, claro. en mamá, y yo por ser joven estoy exento. No, se ha visto ya hoy en día que cada vez más temprano empiezan a aparecer estas enfermedades que aparecían a edades tardías, las empezamos a ver más temprano, en pacientes más jóvenes, Mire. década de los 20, de los 30. Sí, así es. Doctora, tenemos a un urólogo que en breve estaremos conversando, urólogo, ¿verdad? Que en breve estaremos conversando con él. El cuerpo es un sistema completo. Así es. Dicen que cuando estas situaciones se dan en el corazón, pueden reflejarse también en otras partes del cuerpo, como en el miembro del hombre. Así es, la disfunción eréctil, que bien el doctor lo va a mencionar ahorita, que es un tema bastante, digamos que esperado por los hombres. La disfunción eréctil puede tener diferentes causas y causas orgánicas. En este caso, usted puede tener una hipertensión arterial que no esté diagnosticada ni esté controlada y le puede estar provocando esta disfunción eréctil. El doctor lo va a hablar mucho mejor que yo más tarde, incluso una diabetes mellitus. Entonces, es importante cuando un paciente tenga una disfunción eréctil, que es urólogo, me imagino que el doctor lo hace, ¿verdad? El doctor ya lo dirá, debe referir a este paciente a un chequeo cardiovascular, a un chequeo por endocrinología, porque muchas veces esta disfunción se corrige con el hecho de usted controlar esta presión, Sí. controlar los niveles de glicemia. Incluso hay una parte que ya es la parte psicógena, que es la última, que se deja ya cuando usted no encuentra una causa orgánica, una causa funcional del miembro como tal, pues Sí. ya nos vamos a otras esferas. Pero sí hay una relación de que cuando usted ve, por ejemplo, que ya hay problemas de las arterias a nivel cerebral, a nivel cardíaco, porque las arterias están en todo nuestro cuerpo. Sí. Cuando hay arterias dañadas en un lado, se pueden bien dañar en otro. Muy bien, doctora, excelente planteamiento. ¿Es mito o realidad? Creo que ya usted señalaba esto, de que hoy en día estas patologías cardíacas se están viendo en personas a más temprana edad. A más temprana edad. Porque, Roberto, tenemos el factor genética, yo siempre Sí. lo digo así súper llano, el negro que tenemos detrás de la oreja, de que sufre mamá y papá, abuelito, abuelita, y eso muchas veces no podemos, no muchas veces. La genética no es modificable, por decirlo así. Usted tiene una carga genética de que usted Sí. tiene un riesgo de hipertensión, eso está ahí latente, salvo que usted tenga un adecuado estilo de vida. Ahora bien, están los demás factores de riesgo que son modificables. Vamos a hablarlos así. Usted puede modificar el peso que usted tiene, el estilo de vida, la alimentación, los hábitos tóxicos, el sueño, la parte psicosocial, estrés, ansiedad, depresión. O sea que hemos visto cómo las enfermedades cardiovasculares llegan hoy en día a más temprana edad. ¿Por qué?
pacientes jóvenes más sedentarios, por el trabajo, por el estilo de vida, por la vida sedentaria que te lleva a tener quizás un teléfono en la mano, haciendo poco ejercicio, en sobrepeso u obesidad, fuman desde cigarrillo, tabaco, juca, el vape, pacientes que están sometidos a estrés importante. Quizás hace unos años la vida era un tantito más calmada, ¿verdad? Quizás mis padres tenían su tipo de estrés, pero yo creo que la vida de hoy es más retadora, es más demandante para nosotros la juventud, que cada vez queremos más, nos exigimos más, empiezo una maestría, salgo de otra, hago un curso, llevamos la vida un poquito más acelerada. Y la vida loca que viven muchos. Cabe destacar, pero tarde o temprano usted le puede dar para allá al cuerpo, pero de allá para acá le va a pasar factura. ¿A qué se debe que algunas personas, doctora, que en muchas ocasiones almuerzan, van y se acuestan y tienen, le dicen infarto, porque la gente le llama infarto a todo? Qué bueno que tú lo dices, Roberto, porque el infarto, salvo que se estudie al final con una autopsia si él hizo un infarto, muchas veces el infarto es mal utilizado y se le pega en buen dominicano a todo fallecimiento, y con eso hay que tener cuidado. Pero digamos que ese paciente que comió y se acostó hizo un infarto. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles eran los factores de riesgo de este paciente? Porque hoy te pregunto, muchas veces un paciente cae y las personas dicen, ay, pero él era joven y él no sufría de nada. Te pongo un ejemplo, en mi consulta temprano, una paciente llega, porque le han dicho que tiene la presión alta, Roberto. Sí. Una paciente más o menos de 40 años de edad, nunca había ido al médico, un mapa con presiones elevadas, o sea, así que estaba debutando con hipertensión. La glicemia casi llegando a 400. Es una paciente que estaba en riesgo de hacer un evento por la glicemia tan alta, una paciente en obesidad. Y cuando tú ves esto, tú dices, wow, o sea, existen muchas situaciones que están ahí latentes que no nos damos cuenta. Eso es así. Doctora, vamos a hacer una pausa. Al regreso, entonces, nos habla un poco de los tratamientos para enfrentar estas situaciones que han vivido algunas personas ya. Pausamos. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Pamela Félix, médico cardióloga, internista, psicocardióloga, aquí con el tema infarto al corazón. Doctora, recomendaciones para estos televidentes que están ahí con nosotros, quizás algunos que hayan sobrevivido a un infarto al corazón. ¿Cuáles serían las recomendaciones y si es prevenible un evento como este? Vamos a dividir estas recomendaciones en dos grandes grupos. Prevención, si usted previene, muchas cosas puede evitar, en la vida en general y en la salud. Y lo segundo es ya aquel que tiene una condición, vamos a tratarla. Cuando hablo de prevención, Roberto, es haciendo una invitación a nuestro público televidente de la tarde de hoy a acudir a un chequeo rutinario por sus propios pies. No tiene usted que caer en una emergencia, en un ingreso, estar casi yéndose de aquel lado, porque usted decía, sí, ahora voy a empezar a ir a mis consultas. Existen muchos pacientes que llegan a la consulta por sus propios pies y usted le pregunta, ¿y por qué viene? ¿Qué se siente? Nada. Vengo a un chequeo preventivo y yo felicito a todo paciente que se siente en mi consulta y va a un chequeo preventivo porque es, digamos, una de las tantas formas que tenemos para encontrar algo a tiempo o para simplemente saber que todo está bien y dar recomendaciones de estilos de vida que se pueden adquirir que no se estaban llevando. Ahora bien, la prevención es la clave del éxito. Pacientes que ya tienen una condición cardiovascular, que han tenido, bueno, que tienen hipertensión, que han tenido un infarto, que tienen insuficiencia cardíaca, un evento cerebral, son pacientes que le pertenecen al cardiólogo y les recordamos que usted no puede pasar más de un año sin acudir a la consulta de cardiología. Usted tiene que ir cada 3, cada 6 meses, a la semana que le cite su médico, porque pasa muchas veces que el paciente está usando una pastilla, Roberto, sí. Dígame la última vez que usted visitó su cardiólogo, hace 10 años, y yo, míreme, yo lo miro y le digo, yo no me digo una cosa así. O sea, usted tiene que acudir periódicamente a su cardiólogo, porque muchas veces cuando usted tiene ya una enfermedad, esta le puede llevar a otra. Entonces, de la única manera que podemos mantener en control lo que usted ya tiene y evitar que esto progrese es simplemente estudiándolo, haciendo estudios de rutina, y esto se hace en la consulta, no en la sala de su casa. ¿Qué pasa? El paciente entiende que se siente bien y ese testimonio es el pan nuestro de cada día. No, yo me siento bien, pero sentirse bien, como decía ahorita, usted puede tener la presión alta y no sentirse bien, Usted puede tener una arteria casi tapándose y sentirse bien. Entonces, estas son las recomendaciones. Excelente. Principalmente. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarla? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo seguirla? Doctora? Así es. Estoy en las redes, @psicocardio, doctora Pamela Félix. Me pueden escribir al 809-882-8186. Repito, 809-882-8186. Y estoy en SEMDOE a sus órdenes. Excelente. Invitarle a que permanezcan en nuestra sintonía porque en breve tendremos otra interesante conversación con otro médico amigo, señores, aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Permanezca con nosotros. Gracias, Pamela. Siempre.
Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Señores, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32. Gracias. Luego de esta interesante conversación con la doctora Pamela Félix, como bien le decía, una gran amiga, una gran profesional, y su tía Ana, que es una gran amiga también. Ella se sorprendió la primera vez que yo estuve entrevistando a Pamela. Ah, está con mi sobrina. Y son gente maravillosa. Estoy en este momento con el doctor Gabriel de los Santos, que es cirujano urólogo y cuenta con un entrenamiento en andrología. Andrología clínica. Andrología, Clínica, que complicado. Andrología. Andrología. ¿Qué sí. es la andrología, doctor? La andrología es una rama de la urología que tiene que ver con el estudio de lo que es el aparato endocrino del hombre y la parte reproductiva también. Vendría siendo el endocrinólogo No de la urología. endocrinólogo como tal, o sea, como tal, porque es general, sino más bien que es una rama de la urología que tiene que ver con esa parte. Doctor, estuvimos hablando hace un momentito del corazón, pero ¿quién diría que el corazón está conectado a tantas cosas? Que un fallo en el corazón puede, un cardiólogo fácilmente le puede enviar a un paciente a ustedes. Así es. O ustedes enviarle un paciente a un cardiólogo. A un cardiólogo, sí. Sobre todo cuando nos llega como un paciente que tiene disfunción eréctil, como motivo de consulta. Hoy por hoy es conocido que la disfunción eréctil es un factor que puede ser un síntoma de un evento cardíaco que se puede producir en cualquier momento. De hecho, el 21%, o más bien, el paciente que tiene disfunción eréctil tiene un 21% de sufrir un ataque o una aplopejía o un ictus o una obstrucción de una arteria coronaria que los pacientes normales que no tienen disfunción eréctil. Pero fíjese qué interesante. Así es. Por eso cuando nosotros recibimos estos pacientes, por lo general lo que hacemos es que lo enviamos también al cardiólogo. Claro está, lo estudiamos desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de lo que es su aparato reproductor como tal, pero eventualmente, y sobre todo si encontramos una alteración en su sistema cardíaco, lo mandamos al cardiólogo también para manejarlo en conjunto. Porque a veces en nuestra cultura los individuos son muy dados a la automedicación. Doctor, no estoy teniendo erección. La pastillita azul, la piedra, hay otras cosas más que dicen la gente, Así es. pero sin ir al especialista. Sí, correcto. Lo que pasa es que como en todas las afecciones del cuerpo, nosotros los dominicanos somos dados a eso, nos automedicamos. Sí. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la función eréctil, pues mucho más, porque hoy por hoy no solamente tenemos esa cultura arraigada, sino que también tenemos un bombardeo de medios de comunicación inclusive y empresas que te venden un producto de estimulación sexual como tú ir a comprar cualquier cosa al colmado. Así es. Entonces, este bombardeo de información sumado a la cultura de la automedicación ha aumentado los casos en el que cuando una persona tiene una disfunción eréctil, va a la farmacia, compra una pastilla, la azulita principalmente, se la toma porque lo que quiere es impactar en
en lo quedar que bien, doctor. Busca quedar bien. Busca quedar bien. Sin embargo, puede esto también crearle un daño al corazón. Hemos ¿verdad? tenido casos, inclusive, de hombres que durante el acto sexual han muerto. Sí, debido a las consecuencias que tienen, porque para poner un estimulante de esto deben ser estudiados. E inclusive hay algunos medicamentos que interactúan con estos estimulantes que cuando tú lo combinas potencializa el efecto y puede tener un efecto totalmente contrario al deseado. Pero tremendo, doctor. Sí, Mire, sí. ese no es el tema. Tenemos que traer ese tema un día, doctor. Vamos a traer el tema de disfunción porque eréctil, ahí está diciendo uno que se muere de un gusto. Bueno, ¿qué te digo? Doctor, separa uno, pero también separa el otro. Separa el otro. Separan los dos. Entonces, hay uno que parándose bien, no hay pero problema. El otro. Doctor, infertilidad masculina. Así es. Ese es nuestro tema. ¿Qué es la infertilidad masculina? ¿Cuáles son las causas, las principales causas de una infertilidad masculina, doctor? Mira, es importante, en primer lugar, Roberto, señalar una cosa. Años atrás teníamos el tabú de que solamente la mujer sufría de infertilidad. Ajá. Cuando una pareja estaba casada, pasaba el tiempo, no tenían hijos, se decía, bueno, es por causa de la mujer. Pero hoy por hoy se conoce que así como la mujer tiene causas de infertilidad, también el hombre las tiene. De hecho, el 40% de las causas de infertilidad de la pareja es por causa masculina. 40%. 40%. De manera que eso representa casi un tercio de la población. Sí. Entonces, cuando nosotros analizamos este tema, es un tema importante, interesante, que hoy por hoy es motivo importante también de visita al urólogo, al andrólogo, debido a que hay parejas que se casan, son jóvenes, quizás durante un tiempo ellos deciden no tener hijos, pero cuando deciden tener hijos se dan cuenta de que pasa el tiempo y no viene el embarazo. Entonces, ¿cómo se define infertilidad masculina? Que es lo que nos compete. Es la incapacidad que tiene el hombre de embarazar a su pareja luego de aproximadamente unos 12 meses, teniendo relaciones sexuales de forma continua, de forma regular, y obviamente que su pareja también esté bien. Pero las principales causas, usted decía que son... Hay muchas causas de infertilidad masculina. Nosotros podemos dividirla en causas que son congénitas, bien, hereditarias. Hay muchos síndromes que tienen que ver con esto, que quizás sea tema de un programa, el síndrome de Klinefelter, un síndrome que se llama fibrosis quística. Hay muchas causas hereditarias. También hay causas que son adquiridas. El varicocele puede ser adquirido, esa es la principal causa hoy por hoy de infertilidad. Hay causas que son endocrinológicas también, los pacientes con diabetes mellitus, los pacientes que tienen enfermedades sistémicas. Hay causas infecciosas, causas tumorales, y antes de hablar de causas tumorales, quiero decir que dentro de las causas infecciosas no solamente son aquellos hombres, o sea, el hecho de un hombre tener problemas de infección no solamente le da problema como tal de la infección, sino que también, supongamos la gonorrea, la sífilis, son causas que pueden causarte infertilidad. Por eso hay que tener muy importante. Y también la clamidia, que está muy relacionada con esto. Y también, como hemos dicho, hay causas que tienen que ver con medicamentos. El estilo de vida es importante porque se ha demostrado que los hombres fumadores, el alcoholismo también, o hombres que son adictos al alcohol o que consumen mucho alcohol, también van a tener repercusión sobre su sistema reproductivo y por vía de consecuencia infertilidad. Todavía, doctor, se vive esta presión que antes uno escuchaba, fulano no da hijos. Sí, claro. Fulano tiene bala de salva. Ay. Doctor, eso es bullying. Y no solamente, sí, yo creo que sí. Eso es bullying, doctor. Y déjame decirte una cosa, no solamente la presión social, sino la presión de la pareja. Sí, porque es una causa inclusive de problemas de pareja. Sí. Hay situaciones psicológicas. Hay situaciones, sí, donde hay que tratar a la pareja con el psicólogo para orientar y entender, porque hoy por hoy hay muchos tratamientos. Ahorita vamos a hablar de tratamiento de manera más abundante, pero es importante saber al televidente que nos está viendo ahí que si usted tiene un problema de fertilidad, no debe ser una causa de separación, porque hay hoy día alternativas que se pueden buscar para ayudar a las parejas en sentido general. Pero también está la presión social, sobre todo familiar también, que resulta que de los hermanos quizás
5 hermanos y el único que no tiene hijos es Federico. Bueno, a Federico le van a exigir, ¿cuándo tú vas a tener tus hijos? ¿Qué es lo que pasa? Y las abuelas pidiendo nietos. Pidiendo nietos, pero mi hijo, ¿cuándo tú vas a dar un nieto? Entonces, Federico se presiona, y déjame decirte, esto causa estrés y el estrés también es una causa de infertilidad. Entonces, una cosa como que trae la otra, pero hoy por hoy existe todavía esa presión y ese bullying inclusive por no tener bebé. Hay tratamientos para eso, pero nosotros vamos a conversar un poco más luego de esta pausa. Doctor, por cierto, le dejo una pregunta al aire. Y el asunto de la consulta preconcepcional, ¿por qué no se hace más a menudo en nuestro país? Pausamos, al regreso estaremos hablando de este tema y otros más. Pausamos. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Gabriel de los Santos, médico cirujano urólogo con entrenamiento en andrología. Doctor, dejamos una pregunta al aire. Se ha hablado en múltiples ocasiones de la necesidad de la visita o la consulta preconcepcional. ¿Qué tan importante sería esto en una pareja cuando se van a unir? Sí, yo pienso que de suma importancia, sobre todo para evitar situaciones futuras. Así cada quien sabe el estado, por así decir, reproductivo que tiene. Ajá. En el hombre, por ejemplo, nosotros usualmente recomendamos que se haga una evaluación endocrinológica, sí, exhaustiva, pero también que tenga que ver con evaluación la calidad del esperma que tiene ese hombre, para saber si existe o no un trastorno. Un espermatograma. Un espermatograma, que es por donde se inicia. Sí. ¿No? Y una vez uno ve que el espermatograma está correcto, bueno, muy bien, perfecto. Hay, por así decir, un 90%, qué sé yo, casi el 100% de que sí puede embarazar. Digo casi 100% porque no siempre que uno ve un espermatograma totalmente normal, significa que hay garantía del 100% de fertilidad. Eso porque hay causas idiopáticas de infertilidad. Sí. Idiopática quiere decir que aunque todo esté bien, el hombre no concibe. ¿De acuerdo? O sea, perdón, no. Una causa desconocida. Correcto, una causa desconocida. Ahora bien, en el espermatograma es que se inicia la evaluación. También físicamente uno verifica si el hombre no tiene las venas del testículo dilatadas, que es lo que se llama varicocele. Sí. El varicocele es una dilatación de las venas del testículo que va a producir una alteración en la temperatura del testículo normal, la que se requiere. La criptorquidia es. Criptorquidia también es una causa. Sin embargo, las criptorquidias generalmente se detectan en pequeños, en niños. Okay. Porque como es una ausencia del testículo en el saco escrotal, se detecta muy a tiempo, la madre bañando a su bebé, nota que no está, lo lleva al urólogo y se opera. Corregido esto, se corrige, correcto, pero es una causa de infertilidad aún corregido. Sí. Bien, sí, mientras más tiempo dura fuera del saco escrotal, más probable es que ese testículo va a tener una pobre producción de esperma cuando sea un adulto ese niño. Sin embargo, cuando se corrige a tiempo, pues no tiene tanto efecto. Pero como tal, como hombre como tal, el varicocele es importante en el examen físico, si se palpa o no. Un varicocele se puede palpar simplemente con palpar los testículos, sí, simplemente con un examen sencillo. Y obviamente que nosotros en base a esto, a la presencia de varicocele, más un espermatograma que esté alterado, uno puede decir, bueno, hay un problema acá, tenemos que corregirlo, de manera tal que cuando esa pareja ya lleguen a casarse, pues sepan que hay un problema, pero que se puede corregir generalmente en el hombre. Pero esa parte que ahorita conversábamos, hay personas que nunca han tenido prole, como se diría en la antigüedad. Así es. Nunca han concebido y nunca le ha interesado, doctor. Eso no tiene ninguna consecuencia que diríamos perjudicativa. Bueno, realmente no. Lo que sí, porque fíjate que hay ocasiones, he tenido pacientes, parejas, donde la mujer tiene hijos, se une con un hombre que ya que no tiene hijos y tiene cierta edad y no le interesa. Sí. Van, por ejemplo, él va al chequeo urológico normal y cuando le interrogo, ¿y ustedes tienen hijos? Sí, yo no tengo, doctor, pero yo tengo hijos de crianza con mi esposa. Sí. Y ¿por qué no? Bueno, porque decidí quedarme así. O, por ejemplo, nunca tuvimos, ya ella le llegó una edad en la cual no es aconsejable tener bebés, ya tiene 45, 50 años y decidieron quedarse así. Sí. En ese caso que hay, digamos, una aceptación y una anuencia entre ellos, pues no hay ningún problema. Pero también lo mismo he tenido pacientes que llegan por este mismo problema. Usualmente el hombre más joven que la mujer no pueden tener hijos. Digamos que hay una causa de años en la pareja femenina, sí, y esto tiene consecuencias porque cuando el hombre ya se opera, supongamos que tiene una condición quirúrgica, un varicocele, lo operamos, le damos restablecimiento de sus espermas, se lo tratamos por unos meses, un año inclusive, que luego un espermatograma sube la cantidad de espermas que están hábiles. Este hombre cuando se ve así busca la ayuda realmente, porque la pareja probablemente no pueda tener lo que se llama esa
ese depósito de óvulos que se necesita, que en la mujer se desgasta con la edad, obviamente. A propósito de que usted ha hablado de edad, mucha gente hoy en día está posponiendo el tener hijos, doctor. ¿Esto podría afectar tanto al hombre como a la mujer? Sí. ¿Esta posposición? Sí, claro, lo puede afectar porque sabemos que la capacidad fértil del ser humano va disminuyendo con la edad. Eso es estudiado, no solamente en la mujer, sino también en el hombre. El hombre produce espermas toda su vida, pero esto no quiere decir que esos espermas tengan la misma calidad. ¿Pierden la calidad? Pierden la calidad, claro que sí. A mayor edad, inclusive, mayor probabilidad de que si tiene un hijo, tenga algún problema de alteración cromosómica a mayor edad, tanto el hombre como la mujer. Entonces, no es recomendable que se deje para muy tarde la paternidad o la maternidad, porque esto degenera no solamente en infertilidad, sino también en problemas con ese bebé, fruto, del fruto. Los tratamientos, ¿qué tan efectivos son, doctor? ¿O podrían ser para una infertilidad masculina? Bien, bien. Sí, hoy por hoy los tratamientos se han diversificado muchísimo, inclusive en el país tenemos clínicas que se dedican a la parte de la fertilidad de manera exclusiva. Por ejemplo, todo va a depender de la causa, obviamente, la causa que esté en ese hombre o en esa mujer. En el caso de la infertilidad masculina, la causa más frecuente que vemos es un varicocele asociado, bien, pero también si es una causa, de repente hay hombres que tienen un espermatograma normal sin varicocele. Tenemos que buscar qué es lo que está causando que este espermatograma tenga alteración, qué está causando que este esperma no tenga la calidad o que el conteo sea bajito, o la movilidad, porque se valoran varios parámetros dentro de un espermatograma. Entonces, una vez identificada la causa, ponemos el tratamiento. ¿De acuerdo? Si es el varicocele, operamos de varicocele. ¿De acuerdo? Y generalmente los hombres que se operan de varicocele aumentan el conteo. Si es una causa, digamos, endocrinológica, que tenga que ver con alteración hormonal, sobre todo la producción de testosterona, o un problema a nivel de la glándula pituitaria también, donde las hormonas que tienen que ver con la estimulación del testículo se alteran, pues también se ataca acá. Por ejemplo, hay personas que llegan a la consulta por infertilidad y resulta que le encontramos un tumor a nivel de la hipófisis como consecuencia de esto. Mandamos a hacer un panel completo hormonal y encontramos que la FSH, que la LH, que son las hormonas que produce la hipófisis y que estimula el testículo para la producción de testosterona y espermas, están alterados, por ejemplo. Ahí hay un problema. Hay un problema. Tú le mandas a hacer entonces un estudio central, a nivel central, una resonancia magnética, una tomografía, encontraste un tumorcito a nivel de la pituitaria. Ya eso es un paciente que debe ser manejado en conjunto con un neurólogo. E inclusive puede que sea ser intervenido por un neurocirujano, porque ya es una causa de infertilidad, pero secundaria a otro problema que está viendo un poquito más para arriba. Entonces, en este caso, si es una infertilidad secundaria, pues tenemos que tratar el problema que esté causando la fertilidad, que no siempre tiene que ver con un problema per se reproductivo, o sea, que venga del aparato reproductivo, de los órganos reproductivos, como los testículos, el epidídimo, el pene, sino que sea algo que venga un poquito más para allá. Hay algo que ha traído problemas, de hecho, entre parejas. Sí. De repente el hombre que tuvo un matrimonio donde hubo hijos, pero de repente se rompe ese matrimonio por una razón X. Se casa, va y se chequea y el médico le dice, caballero, usted tiene un problema, usted no puede tener hijos. Quizás sea por un varicocele o cualquier... Una cirugía que se hizo, que no es una causa. Pero el hombre le puede decir, pero yo tengo hijos. ¿Cómo, por los varicoceles siempre van a ser una causa de infertilidad? No, no siempre. Explíquenos eso. Un gran porcentaje de pacientes con varicoceles son fértiles. O sea, no siempre que está presente un varicocele. Por eso es importantísimo saber la causa por la cual se opera un varicocele. No siempre se debe operar. No siempre. Vuelvo y digo, hay pacientes que tienen varicocele clínico o por estudio, un Doppler testicular, que es lo que se hace, y tú le mandas a hacer un espermatograma y está normal.
pues entonces bien, inclusive tienen sus hijos con un varicocele, tienen 3, 4, 5 hijos y tienen varicocele. O sea que no siempre un varicocele es causa de infertilidad. Ahora, si yo tengo un espermatograma alterado, sobre todo 2 espermatogramas, que es lo que estila, sí, realmente lo que estilan las guías, y tengo un varicocele, yo debo corregir el varicocele para poner el tratamiento. Es lo correcto. ¿Por qué? Porque el varicocele puede ser la causa de esta infertilidad. Si, es como, el ejemplo que yo le pongo a los pacientes es el siguiente. Tengo un paciente con un varicocele clínico, palpable, 2 espermatogramas que están alterados. ¿Qué hago? Bueno, quito el varicocele y luego pongo tratamiento, porque es como cuando hay una gotera en el techo, ¿de acuerdo? Y yo solamente pongo pintura, al tiempo, ¿qué va a pasar? De nuevo va a caer la gotera, va a caer la mancha. Yo primero tengo que cubrir arriba, corregir la filtración y luego entonces poner la pintura. Entonces, primero corrijo el varicocele, si es la causa, y luego entonces pongo tratamiento. Excelente. ¿Cuáles serían, doctor, entonces las recomendaciones a estos televidentes, a estos hombres que han estado ahí en la sintonía con nosotros? Muy bien. Lo primero es saber que hoy por hoy hay causas de infertilidad masculinas también, no solamente de la mujer. Que cuando hay un problema de fertilidad, cuando ya usted tiene un tiempo buscando tener un bebé junto con su pareja y pasa el tiempo y no lo tienen, también revísese usted como hombre, no solamente su pareja. Número 1. Número 2, saber que hay solución para los problemas de fertilidad. Obviamente cuando tenemos solución, cuando tenemos el problema ahí y que podemos tratar. Y número 3, yo siempre recomiendo a los pacientes que frente a una infertilidad, un caso de infertilidad, no se desesperen, que busquen la ayuda, porque muchas parejas se estresan debido al problema y el estrés es una causa que también agrava la situación. Excelente. Doctor, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarlo, cómo seguirlo en sus redes sociales? Sí, claro. Estamos en las redes sociales, en Instagram, como urólogo.gabrieldelosantos. Esa es mi red de Instagram. Generalmente uso Instagram, generalmente. Estamos en el número de teléfono 809-665-5436. Clínica Vista del Jardín y también Clínica Cruz Geminiana. ¿Puede repetir el contacto, doctor? 809-665-5436. Doctor de los Santos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y traernos con estas interesantes orientaciones urológicas. Hombre que no ha tenido hijos, hay solución para ti. Visite a su médico, a su urólogo y permita que ellos hagan el trabajo por ti. Señores, permanezcan con BTV Canal 32 y toda la programación de este canal. Será hasta un próximo encuentro.